Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Llevo varios años trabajando como taxista, y la verdad es que, al principio, era un trabajo como cualquier otro. Me daba para comer y sacar adelante a mi familia, que es lo importante. Me movía por toda la ciudad del Estado de México, recogiendo gente y dejándola en sus destinos. Las noches eran las más movidas. Siempre había mucho trabajo. A veces recogía borrachos, otras veces parejas que regresaban de fiestas, pero lo más común eran las chavas que trabajaban en la calle. Ya sabes, las prostitutas. Con el tiempo uno se acostumbra a todo tipo de clientela. Aunque siendo sincero, nunca me metía mucho en sus vidas. Mi chamba era llevarlas y traerlas, nada más. Pero hace unos meses comenzaron a llegar un tipo de clientas diferentes, raras. Eran un grupo de mujeres que siempre parecían moverse en las sombras, como si evitaran a propósito que las vieran. No eran como las demás. Vestían de forma extraña, no con la ropa ajustada y llamativa que solían usar las otras trabajadoras de la calle, sino con algo más discreto, más antiguo, por así decirlo. La primera vez que las recogí, no le di mucha importancia. Pensé que era otro trabajo más, aunque había algo en ellas que me ponía nervioso. Las llevé a un hotel de mala muerte, de esos que te cobran por horas, y cuando llegamos, bajaron del coche sin decir mucho. Apenas me miraron. Me pagaron lo acordado y se metieron al lugar. Fue rápido, sin más ni más, pero una sensación incómoda me quedó rondando en la cabeza. Algo no estaba bien. Seguí llevándolas varias noches después de eso. Siempre era lo mismo. Me llamaban por teléfono, me daban una dirección y las recogía. Iban 2 o 3, nunca más, y siempre las llevaba a lugares diferentes, pero muy apartados. A veces era a las orillas de la ciudad, otras veces a casas viejas o abandonadas. Yo no preguntaba nada. Pensaba que mientras me pagaran todo estaba en orden, pero poco a poco algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Había algo raro en ellas, una vibra que no podía explicar. No hablaban entre sí cuando estaban en el coche. No se reían ni bromeaban como las otras. Siempre estaban serias, mirando por la ventana, y cuando hablaban, lo hacían en voz baja, como si susurraran cosas que no querían que yo escuchara. Lo peor de todo era que, cada vez que las dejaba en algún lugar, no veía que regresaran con nadie. Normalmente, las chicas de la calle vuelven con un cliente, o mínimo hay movimiento en los hoteles o en los callejones. Pero con ellas, no. Se bajaban del taxi y desaparecían en la oscuridad, como si las tragara la tierra. Una noche, mientras las esperaba en una esquina oscura, noté algo que me hizo dudar más que nunca. Eran cerca de las 2 de la madrugada y hacía frío. No había nadie en la calle, solo yo y el eco de mis pensamientos. Ellas llegaron caminando, como siempre, moviéndose con esa elegancia rara que las caracterizaba. Se subieron al taxi sin decir nada, y me dieron la dirección de una casa que quedaba bastante lejos. Pero lo que más me sorprendió fue que, al observar bien el lugar de donde venían, no vi a nadie más. No había clientes, ni hombres esperando, nada. Me quedé ahí unos minutos después de dejarlas. Esperaba ver a alguien salir detrás de ellas, a algún cliente o lo que fuera, pero no pasó nada. El tiempo transcurría y no vi ni escuché movimiento alguno. Eso me inquietó, y aunque quise no pensar demasiado en ello, no pude evitar preguntarme, ¿a dónde se habían ido los clientes? ¿Por qué nunca volvían con nadie? Esa noche me costó trabajo dormir. Ese pensamiento seguía dando vueltas en mi cabeza. Traté de ignorarlo, de decirme a mí mismo que solo estaba siendo paranoico.
que tal vez esos hombres salían por otra puerta o se iban a otro lugar. Pero la verdad es que esa sensación de incomodidad, de que algo no andaba bien, seguía creciendo dentro de mí. Poco después, empecé a darme cuenta de más cosas extrañas. Una vez, cuando iba manejando por una carretera oscura, una de ellas me pidió que apagara las luces del taxi al acercarnos a la casa donde las iba a dejar. Nunca me habían pedido eso, pero accedí sin preguntar mucho. Al llegar, vi algo que me puso los pelos de punta. La casa era vieja, con las ventanas rotas y el techo medio caído, pero en la puerta había algo que no me cuadraba. Un montón de velas negras, encendidas, formando un círculo en la entrada. No sé por qué, pero sentí un escalofrío en ese momento. Ellas bajaron del coche, entraron a la casa sin mirarme, y las velas seguían ardiendo en la oscuridad, como si marcaran la entrada a un lugar que no debía ser pisado por nadie. Me quedé unos minutos más, sin saber qué hacer. El miedo me paralizaba. Todo dentro de mí me decía que me fuera, que no debía estar ahí, pero la curiosidad me ganó. Salí del taxi, me acerqué un poco y, de repente, escuché un grito desgarrador que venía desde adentro. No era un grito normal, era como si alguien estuviera sufriendo algo terrible. Me congelé en mi lugar, las piernas me temblaban y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un verdadero terror. No esperé más. Me subí al taxi y salí de ahí lo más rápido que pude. Mi corazón latía a 1000 por hora. Esa noche no pude pegar ojo, pensando en qué había pasado en esa casa y en qué clase de cosas estaban haciendo esas mujeres. Desde ese momento, supe que algo oscuro, algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar, estaba ocurriendo cada vez que las llevaba a esos lugares. Pero lo peor aún estaba por venir. Después de aquella noche en la que escuché ese grito horrible en la casa de las velas negras, las cosas cambiaron para mí. Ya no veía mi trabajo de la misma manera. Antes, manejar de noche por la ciudad era algo que hacía casi sin pensar. Pero después de lo que viví, cada vez que encendía el taxi para una de esas mujeres, sentía que me metía en algo que no debía. El problema es que no podía dejar de trabajar para ellas, no solo por el dinero, sino porque había algo en su mirada que me hacía sentir que ya estaba metido hasta el cuello. No pasó mucho tiempo antes de que algo más sucediera. Un par de noches después, las mismas mujeres me llamaron para que las recogiera. Como siempre, me dieron una dirección en un lugar apartado. Esta vez era una zona en las afueras de la ciudad, cerca de un terreno baldío donde apenas había luz, y las casas estaban a medio construir. Llegué como siempre, a la hora que me indicaron. Ahí estaban ellas, 3 en total, vestidas con esa ropa tan rara que ya me empezaba a dar mala espina. Subieron al taxi en silencio, como siempre. No dijeron ni una palabra, solo me dieron otra dirección, una casa que, según ellas, quedaba más allá del terreno baldío. Mientras manejaba, me di cuenta de que el camino no tenía salida. Llegamos a un punto en el que la carretera se volvía un sendero de tierra, y lo único que había alrededor eran terrenos vacíos y algunos árboles secos. «Aquí es», dijo una de ellas, señalando hacia la derecha. Pero no había nada, solo la oscuridad y, a lo lejos, lo que parecía una construcción abandonada. Pensé que tal vez se habían equivocado, pero el tono en su voz me dejó claro que no. Estaban seguras de que ese era el lugar. ¿Aquí?, pregunté, tratando de no sonar nervioso. Sí, aquí. Me pidieron que esperara, y eso fue lo que hice. Ellas se bajaron del taxi y caminaron hacia la construcción abandonada. Me quedé solo en el coche, con el motor encendido, observando cómo se alejaban entre la maleza. No entendía qué demonios estaban haciendo ahí, y por un momento pensé en irme, pero no lo hice. Algo dentro de mí quería saber qué pasaba, aunque sabía que nada bueno saldría de esto. Pasaron unos minutos, y entonces vi que una de ellas regresaba. Venía caminando rápido, casi corriendo, pero lo peor fue lo que traía en las manos.
Al principio no lo distinguí bien, pero cuando se acercó más, lo vi claro. Era un costal y estaba goteando. Algo en su interior se movía, o al menos eso creí. Me quedé paralizado. La mujer abrió la cajuela del taxi y metió el costal adentro sin decir una palabra. No me atreví a preguntarle qué era. Las otras dos subieron al coche y me dieron la orden de arrancar. Yo estaba tan nervioso que apenas pude poner las manos en el volante. Sabía que había algo terriblemente mal en todo esto, pero las palabras no me salían. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio mientras nos alejábamos de ese lugar maldito. Manejé sin decir nada, tratando de no pensar en lo que había en la cajuela. El aire dentro del taxi se sentía pesado, como si faltara el oxígeno, y yo apenas podía respirar. Sentía que algo iba a pasar, como si estuviera al borde de un precipicio, y no hubiera manera de detener la caída. Y entonces sucedió. Escuché un golpe seco en la cajuela. Al principio pensé que tal vez era el costal que se había movido con el andar del coche, pero el ruido fue más fuerte de lo que podía ignorar. Parecía que lo que estuviera ahí adentro quería salir. Miré por el retrovisor, esperando ver la reacción de las mujeres, pero ellas seguían impasibles, como si no escucharan nada. Otro golpe, esta vez más fuerte. Sentí que algo rascaba el metal desde adentro, y el sonido me recorrió la espalda como un escalofrío helado. No aguanté más. Fui bajando la velocidad, con la intención de detenerme y revisar qué demonios estaba pasando. «No te detengas», dijo una de ellas, en un tono que no admitía discusión. «¿Qué traen ahí atrás?». Me atreví a preguntar, aunque sabía que la respuesta no me gustaría. «Nada que te importe», contestó la misma mujer, mirándome de una forma que me dejó claro que debía callarme. Pero el golpeteo continuaba, y para ese punto ya no era solo un ruido sordo. Era un forcejeo, como si algo estuviera luchando por salir de la cajuela. El terror me invadió por completo, cuando escuché un gemido bajo, casi un lamento, proveniente de lo que sea que estaba ahí dentro. No supe qué hacer. El sudor me corría por la frente, mis manos temblaban sobre el volante, y lo único que podía pensar era en lo que iba a hacer cuando llegáramos a la siguiente parada. Ese sonido me tenía agobiado. Lo que fuera que estaba en ese costal, no estaba muerto. En ese momento, ocurrió algo más macabro, como si el momento no fuera lo suficientemente horrible por sí mismo. Pasaron unos minutos mientras seguíamos viajando, todos en completo silencio. De repente, algo comenzó a golpear el vidrio de la portezuela de una de ellas. Era un piqueteo constante, y cuando miré por el espejo lateral, pude ver un ave que volaba a gran velocidad y picaba la ventana, como si quisiera atacar a una de las mujeres. Al ver esto, ellas miraron con asombro y estallaron en risas. Fue la primera vez que las había visto reír. Luego cuchichearon entre sí y abrieron la ventana. El ave entró al auto y trató de picar a una de ellas, pero, con una habilidad inquietante, ésta la sujetó del cuello. Para mi sorpresa, pude observar que se trataba de una paloma completamente blanca. Entonces, las mujeres rieron aún más. Una de ellas tomó al ave y, sin dudarlo, la decapitó de un mordisco, para luego, entre todas, beber la sangre que brotaba del pescuezo del animal. «A la madre», dije para mí mismo, mientras rezaba en mi mente. Seguimos avanzando por la carretera, cada vez más adentrados en terrenos que no conocía. Las luces del camino desaparecían poco a poco, y todo se volvía más oscuro, más silencioso. Yo estaba concentrado en el sonido de los golpes, que ahora parecían más desesperados. Sentía el peso de algo que estaba más allá de mi control. Intenté mantener la calma, aunque mi respiración ya estaba acelerada y el sudor me empapaba las manos. Después de un rato, las mujeres me indicaron que tomara una desviación hacia un camino de tierra. Al principio pensé que era otro de esos lugares apartados a los que solían ir, pero esto era diferente. No había casas, ni luces, ni nada.
solo monte y árboles que rodeaban un pequeño sendero. El coche brincaba con cada piedra y el sonido en la cajuela se hacía más fuerte, más frenético. Finalmente, después de unos minutos avanzando por ese camino, una de las mujeres habló. «Aquí es». Detuve el coche, no porque quisiera, sino porque ya no había a dónde más ir. El camino terminaba frente a lo que parecía una vieja bodega abandonada, o lo que quedaba de ella. Las paredes estaban llenas de grafitis, y el techo parecía que se caería en cualquier momento. Pero eso no era lo peor. Había una especie de altar improvisado en la entrada, con velas encendidas alrededor de una figura que no pude reconocer, pero que me dio una sensación extraña, como si solo con mirarla algo malo pudiera pasar. «Ayúdanos a sacar el costal», dijo la mujer que iba sentada en el asiento delantero, volteando hacia mí con una frialdad que me dejó helado. Yo no quería hacerlo. Todo en mí me decía que no me acercara a esa cajuela, pero ya estaba tan metido en esto que no podía dar marcha atrás. Con manos temblorosas, bajé del coche y caminé hacia la parte trasera. Sentía que el aire se volvía pesado, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho. Cuando abrí la cajuela, el olor fue lo primero que me golpeó. Era un hedor insoportable, como si algo se hubiera estado pudriendo ahí adentro. Pero lo que vi dentro fue peor que cualquier olor. El costal, mal amarrado y cubierto de manchas oscuras, se movía. Algo estaba vivo ahí adentro, luchando por salir, y se podía ver cómo la tela se hinchaba con cada movimiento. Mi mente trataba de entender qué estaba pasando, pero no tenía sentido. ¿Qué demonios llevábamos todo este tiempo en la cajuela? «¡Ábrelo!», me ordenó una de las mujeres con una calma que me pareció completamente fuera de lugar. Negué con la cabeza, incapaz de moverme, pero ellas no me dieron opción. Una de las mujeres se acercó, tomó el costal y lo desató sin esfuerzo. Lo que salió de ahí me dejó paralizado. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba amarrado de pies y manos, y su piel estaba llena de cortes profundos, como si lo hubieran torturado. Sus ojos, abiertos de par en par, me miraron con una desesperación que nunca había visto en mi vida. Trató de decir algo, pero no pudo. Solo balbuceaba, mientras su cuerpo temblaba de una forma incontrolable. «Ayúdanos a cargarlo», dijo la mujer nuevamente, como si lo que estuviera diciendo fuera lo más normal del mundo. Me quedé congelado, incapaz de mover un solo músculo. No sabía qué hacer. Las otras dos mujeres se acercaron y, sin esfuerzo, lo levantaron como si no pesara nada. Lo arrastraron hacia el altar que estaba frente a la bodega. El hombre comenzó a gritar, un grito ahogado, lleno de dolor, que resonaba en la quietud de la noche. Yo solo podía mirar, incapaz de hacer algo, mientras lo colocaban frente a la figura del altar. Las mujeres comenzaron a murmurar algo, una especie de canto que no entendí, pero que sonaba antiguo, oscuro. El hombre seguía temblando, y en sus ojos vi algo que no olvidaré jamás, el miedo más puro que había visto en mi vida. Y entonces, sin previo aviso, una de las mujeres sacó un cuchillo. Era un objeto largo y afilado que brillaba con la luz de las velas. Sin pensarlo 2 veces, lo hundió en el pecho del hombre, cortando su carne como si fuera papel. El grito que salió de él me atravesó y sentí que algo dentro de mí se rompía. No pude más. Me eché para atrás, tambaleándome hasta el coche, con las piernas temblándome como nunca antes. Quise arrancar y largarme, pero mis manos no me respondían. Solo podía quedarme ahí, mirando cómo ellas seguían con su ritual, mientras la vida del hombre se escapaba frente a mis ojos. Una de las mujeres, la que había hundido el cuchillo en el pecho del hombre, metió la mano dentro de la herida y con una precisión escalofriante sacó algo que parecía el corazón del tipo, aún latiendo débilmente. Mis ojos no podían creer lo que veía. Ella lo levantó como si fuera una especie de trofeo y lo mostró a las demás, que seguían con esos murmullos raros,
como un rezo en un idioma que no entendía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando todas, una por una, comenzaron a devorar pedazos de ese corazón. No había rabia ni prisa en sus acciones, solo una calma perturbadora, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Sentí que el estómago se me revolvía. Estaba a punto de vomitar, pero me aguanté. Sabía que si me dejaba vencer por el miedo o el asco, no saldría vivo de esa noche. En ese momento, pensé en mi familia, en mis hijos, cómo me había metido en este lío. Solo era un taxista, alguien que se dedicaba a llevar gente de un lado a otro, nada más. Pero ahora, aquí estaba, siendo testigo de algo que no era para mis ojos, algo que nunca debía haber visto. Me volví a meter al coche, intentando calmarme. Encendí el motor con las manos temblorosas, y justo cuando iba a poner la palanca en drive, la puerta del copiloto se abrió de golpe. Una de las mujeres se subió, pero esta vez no tenía esa sonrisa coqueta que me había mostrado antes. Su rostro estaba manchado de sangre, y en su mirada había algo que me hizo pensar que sabía exactamente lo que estaba pensando. Escapar. «No te vas a ir», me dijo con esa voz baja y fría, pero firme. Mi corazón empezó a latir más rápido, tanto que pensé que iba a salirse de mi pecho. Intenté calmarme, pero era imposible. La mujer me miraba fijamente, y con una calma que me perturbó aún más, cerró la puerta y me señaló hacia donde estaba el cuerpo. «Ayúdanos a deshacernos de él». No podía creer lo que estaba pasando. ¿Ahora querían que yo fuera parte de ese horror? Mi mente gritaba que me negara, que me rehusara, pero sabía que, si lo hacía, ellas no dudarían en matarme. Ya no podía confiar en nadie. El miedo me había paralizado, pero más que el miedo, el hecho de que parecía no tener salida. Así que, en un estado de completa resignación, asentí con la cabeza. Bajé del coche, aún temblando, y caminé hacia el altar. Las otras 2 mujeres estaban terminando de limpiar el cadáver, como si fuera algo rutinario para ellas. Me sentí como un cobarde, pero sabía que, si no hacía lo que me pedían, yo sería el próximo en ese altar. Las mujeres empezaron a enrollar el cuerpo en una manta vieja y desgastada, mientras yo observaba desde la distancia, incapaz de acercarme. De repente, una de ellas sacó una bolsa de plástico negra del tamaño de un cuerpo, de esas que se usan en las morgues. El hombre que había estado con vida minutos antes, ahora era un simple bulto que no pesaba más que una carga cualquiera. Pero algo cambió en el ambiente. Cuando estaban a punto de meterlo en la bolsa, el cuerpo empezó a convulsionarse. Todas las mujeres dieron un paso atrás, y yo, sin pensar, también me alejé rápidamente. El bulto en la manta se movía, como si algo dentro intentara salir. No podía ser posible. El tipo estaba muerto, lo había visto con mis propios ojos. Pero ahí estaba, agitando la manta y haciendo ruidos que no parecían humanos. «¿Qué está pasando?», grité sin poder controlar el pánico. «¡Cállate!», me gritó una de las mujeres. Su mirada estaba llena de rabia, pero también de algo más, miedo. Por primera vez desde que las conocí, vi que ellas también tenían miedo. Y si ellas tenían miedo, entonces yo estaba en verdaderos problemas. La mujer del cuchillo volvió a acercarse al cuerpo, decidida a terminar con lo que había empezado. Pero cuando estaba a punto de hundir el cuchillo de nuevo, el cuerpo se levantó. De un salto, el cadáver del hombre salió de la manta, pero no era él. Su rostro estaba deformado, y sus ojos, que antes reflejaban desesperación, ahora estaban vacíos, como si algo lo hubiera poseído. En ese momento supe que esto no era solo un asesinato, era algo mucho peor. Lo vi tambalearse por un segundo, como si todavía no controlara sus propios movimientos, pero luego sus ojos vacíos se clavaron en nosotras. No era él, eso estaba claro, pero lo que fuera que lo estaba controlando estaba furioso. Las mujeres, que hasta ese momento parecían tener el control de todo,
Estaban paralizadas. Ninguna de ellas sabía qué hacer, ni siquiera la que siempre lideraba el grupo. El miedo las invadió, y eso me puso aún más nervioso. Si ellas no podían hacer nada, yo mucho menos. La líder intentó acercarse al tipo, sosteniendo el cuchillo en alto como si eso pudiera detenerlo, pero no fue suficiente. El hombre lanzó un rugido que me heló la sangre, y en un movimiento violento, la tomó por el cuello. La levantó del suelo como si no pesara nada, y la arrojó contra uno de los árboles cercanos. El sonido del golpe fue seco, brutal. Me di cuenta de que no había forma de que ella siguiera viva después de eso. Las otras dos mujeres intentaron correr, pero era inútil. Una cayó de rodillas, murmurando algo en ese lenguaje raro que usaban, pero lo que fuera que estaban invocando no llegó a tiempo. Sin pensarlo 2 veces, me subí al coche. El instinto de supervivencia fue más fuerte que cualquier otra cosa. Arranqué el motor mientras mis manos temblaban, y justo cuando el tipo, o esa cosa, se volteó hacia mí, pisé el acelerador a fondo. No me importaba si estaba en el camino o no. Tenía que salir de ahí. El coche pasó a centímetros de él, pero no me detuve a ver si lo había golpeado o no. Solo quería poner la mayor distancia posible entre ese lugar y yo. Con el corazón latiéndome en la garganta, manejé sin rumbo por un rato. Las calles del Estado de México parecían más oscuras de lo normal esa noche, pero no me importaba. Estaba vivo, y eso era lo único que me importaba. Lo que vi esa noche no lo voy a olvidar nunca, y para serles franco, me dio mucho trabajo contarlo, pues, ¿quién me creería? Sería el loco de la ciudad, y eso era lo último que necesitaba. Llegué a casa al amanecer, sudando frío y con las manos aún temblando. Me senté en el borde de la cama, mirando al vacío, tratando de procesar lo que había pasado. No sé si esas mujeres eran brujas o algo peor, pero lo que sí sé es que esa noche me metí en algo que no debía haber visto. Y aunque sobreviví, vivo con el temor de que esa cosa venga por mí.